Beben, ¿qué tú estás haciendo? El control que no funciona. Déjame ver. ¿Notaste que las pilas están al revés? Realmente no. Ni lo pensé. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, queridos estudiantes. Bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero. y Pevens Serrano. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez continuamos hablando de los ecosistemas, que igual que los sistemas del cuerpo humano, requieren de materia y energía para realizar sus funciones de forma apropiada. Hoy conoceremos cómo se llevan a cabo estos procesos en un ecosistema. Quédate con nosotros en el día de hoy. Como vimos, casi rompo el pobre control sin tomar en consideración que quizás solo le faltaba un soporte energético. Así pasa en la vida y por lo tanto en los ecosistemas. Así es, Pevens. La relación entre la materia y la energía es muy estrecha y es el soporte fundamental de toda la vida. Por eso es importante destacar estos conceptos. Materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones y moléculas. Toda la materia, tanto la del medio inerte como la de los seres vivos, está formada por elementos químicos. Estos se definen como una sustancia que no puede formarse en otras sustancias más pequeñas mediante métodos químicos ordinarios. Existen más de 100 elementos diferentes, cada uno con sus propiedades características. Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos, aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por 5 elementos básicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estos y otros elementos químicos juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida. Los elementos y compuestos inorgánicos que forman parte de la materia viva fluyen en el ecosistema a través de los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Esos movimientos cíclicos que se dan entre esos elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos incluyen componentes geológicos, atmósfera, litosfera, hidrosfera, componentes biológicos como son los productores, los consumidores y descomponedores. De ahí la deriva de su nombre. Bio por los componentes biológicos, geo por los componentes geológicos y químicos por los elementos químicos que intervienen. La energía toma un curso unidireccional a través de un ecosistema, pero muchas sustancias circulan a través del sistema, como son el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro, sodio y minerales como el hierro y el cobalto, utilizados por los sistemas vivos, aunque en cantidades reducidas. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser utilizados una y otra vez por otros organismos. De no darse estos ciclos, en un ecosistema los organismos se extinguirían, de ahí su importancia. Es como si tuviésemos un reabastecimiento constante de las necesidades básicas: agua, alimentos, salud, etc. Los materiales indispensables para vivir. En pocas palabras, se llama ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos, que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Y para entender mejor, ¿qué te parece si conocemos estos ciclos? Ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas que mediante la meteorización o descomposición de las rocas y minerales liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar
en el cual toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Es importante el fósforo? Eso depende. ¿Quieres tener membranas celulares y huesos en tu cuerpo? Probablemente la respuesta sea que sí. El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio, también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Interesante información. Por otro lado, tenemos el ciclo del azufre. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentra en la corteza de la tierra o el agua en forma de sulfatos, y compone las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan. A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, es decir, las bacterias y hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias. Y de esta manera se enriquece y se nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera se inicia el ciclo nuevamente. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Los ciclos del azufre y del fósforo son dos tipos sedimentarios, o sea que en este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Como pudimos ver, otros cambios que se generan fundamentalmente en la atmósfera, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, como veremos a continuación. El ciclo del carbono. Es el ciclo biogeoquímico por el que el carbón se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Los organismos vivos no pueden crear su propio carbono. Entonces, ¿cómo es incorporado el carbono a los organismos vivos? En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono en gas, CO2. Recuerda que las plantas y otros productores capturan el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa a través de la fotosíntesis. Luego, cuando los animales comen esas plantas y otros animales, obtienen el carbono a través de esos organismos. Pero ¿cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? ¿Recuerdan que exhalamos, es decir, que expulsamos dióxido de carbono? Este dióxido de carbono es generado a través del proceso de la respiración celular, que tiene la misma reacción química que la fotosíntesis, pero a la inversa. Esto implica que cuando nuestras células queman alimento, es decir, glucosa, para obtener energía, se libera dióxido de carbono. Nosotros, como todos los animales, exhalamos ese dióxido de carbono, devolviéndolo a la atmósfera. La descomposición de un organismo muerto también libera carbono a la atmósfera.
Tal como dijo el maestro Heriberto, el uso responsable del carbono puede impactar directamente la vida futura. Quizás digas que no tienes que ver con eso, pero hay pequeñas acciones que puedes tomar en cuenta para reducir tu huella de carbono. Utiliza menos la secadora de ropa. Los tendederos y los palitos de ropa son una opción amigable con el planeta. Las secadoras de ropa producen una gran cantidad de dióxido de carbono. Al no utilizarlas, baja tu consumo de electricidad y tu cuenta también. Dejas de producir dióxido de carbono y además tiene como aliado el mejor quitamanchas que existe, el sol. Desconecta el cargador de tu celular. Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado, sigue consumiendo energía y contribuyendo al cambio climático. Por eso le llaman los vampiros energéticos. Lo mismo pasa con el resto de tus aparatos si los dejas conectados: pantalla de TV, computadora, Blu-ray, DVD, etc. La mejor opción es comprar regletas, multicontactos. Así con esta podrás desconectar todas tus máquinas con un solo movimiento. Utiliza fundas de tela cuando vayas al supermercado. Seguro esto ya lo sabías, pero uno de los mayores enemigos del medio ambiente es el uso excesivo de plástico. Y usar cajas de cartón o fundas de tela al hacer el súper es una medida necesaria. Regresa al termo. Comprar botellas plásticas con líquido cada que tienes sed es poco amigable con el planeta. Mejor compra un termo y lleva en este todas sus bebidas. Un beneficio adicional es que podrás controlar mejor la calidad de los líquidos que ingieres, pues los llevarás desde tu hogar y no te arriesgarás con bebidas de dudosa calidad. Con el tiempo verás que el ahorro también será notable. Cultiva plantas endémicas. Las plantas propias de la localidad donde vives no requieren demasiado uso de agua y sus beneficios son mayores al absorber el dióxido de carbono del aire. Lo mejor sería que plantaras un árbol, pero si no cuentas con el espacio o las condiciones necesarias, puedes explorar ideas alternativas como los jardines verticales. Interesantes tips que, por cierto, van muy de la mano con el ciclo del oxígeno. Veamos. En más de una clase hemos conversado sobre la importancia del sistema respiratorio para mantener oxigenada las células y cómo fluye dentro de nuestro cuerpo un proceso llamado respiración. Hoy veremos cómo pasa en el exterior. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que se describen en la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el dioxígeno o moléculas diatómicas por poseer dos átomos que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas y los fotosintetizadores son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para producir energía generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de la fotosíntesis se origina oxígeno, glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiación solar. Cabe decir que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que el cuerpo humano expulsa vapor de agua. Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una pequeña cantidad de oxígeno. Pero, ¿te has preguntado cuál es la importancia de este ciclo? Es muy importante para que todos los seres vivos realicen la función de respiración, obtener energía y funcionar de forma que sea posible en la vida en el planeta. Asimismo, como la protección de la capa de ozono, que protege los rayos solares para que la combustión o reacciones químicas puedan realizarse y la vida acuática sea posible. Interesante, Heriberto. ¿Qué tal si por último, pero no menos importante, hablamos del ciclo de agua? Veamos. La Tierra está compuesta de agua en un 75%. De ella, una parte es superficial y otra subterránea. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Debido a la inferencia del sol y las altas temperaturas, estas se elevan. A medida que este aire se enfría y el vapor se transforma en agua, entonces llega la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Luego caen por su propio peso. Esto es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, entonces caerán gotas de lluvia.
Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o un océano. A este fenómeno se le conoce como el corriente. Otro porcentaje de agua se filtrará a través del suelo, formando los acuíferos con capas de agua subterráneas, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática. A veces el agua brota en la superficie formando una fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Un aspecto a destacar en el ciclo hidrológico es su papel de transporte de sustancias. La lluvia caída disuelve y arrastra sales hacia el mar, donde se concentran y se precipitan. Los sedimentos formados entran en los ciclos geológicos diagenéticos. En su conjunto, el ciclo hidrológico se puede considerar como una operación de lixiviado a escala planetaria. ¿Sabías que podrías estar bebiendo la misma agua que Cristóbal Colón? Como hemos mencionado, el agua es reciclada constantemente a través del ecosistema por el ciclo del agua. Esto quiere decir que el agua que bebiste hoy ha estado presente por millones de años. Podrías estar bebiendo la misma agua que alguna vez bebió Cristóbal Colón, los primeros hombres o incluso los dinosaurios. Interesante la clase del día de hoy. ¿Qué tal si ahora evaluamos qué tanto hemos aprendido? Hagamos este ejercicio. Te daremos unas preguntas con varias opciones y debes elegir la respuesta correcta. ¿Están listos? Pues iniciemos. Número 1. En los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema se involucran componentes geológicos y biológicos. ¿Cuáles de estos componentes corresponden a componentes biológicos? A. Productores, consumidores y descomponedores. B. La atmósfera y los productores. C. La litosfera y los descomponedores. Excelente. La respuesta correcta es productores, consumidores y descomponedores, ya que son estos los componentes biológicos de un ecosistema. Por ejemplo, los productores toman materiales del ambiente, los consumidores los distribuyen y los descomponedores, es decir, hongos y bacterias, los devuelven al suelo y al aire. Pregunta número 2. ¿Cuáles de estas sustancias circulan a través del ecosistema? A. Agua, nitrógeno y carbono. B. Fósforo, azufre y magnesio. C. Todas las anteriores. Muy bien, la respuesta correcta, todas las anteriores. Así es, todos los ciclos biogeoquímicos se presentan en el ecosistema. Número 3. ¿De qué forma actúan el oxígeno, nitrógeno y el carbono en el ecosistema? A. Como gases. B. Como minerales. C. Como sustancias sedimentarias. Excelente. En los ciclos biogeoquímicos fundamentalmente se presentan como gases con interacciones en la atmósfera. Pregunta número 4. En los ciclos de fósforo y el de azufre, los nutrientes circulan principalmente en A. La atmósfera. B. La corteza terrestre. C. La litosfera. Así es, la respuesta correcta es la corteza terrestre. El fósforo y el azufre mayormente realizan su ciclo sobre la Tierra. Número 5. ¿Cómo ocurren los ciclos biogeoquímicos? A. Como procesos naturales. B. Como procesos creados. C. Como procesos inducidos. Exactamente, son procesos naturales que se autorregulan y funcionan a la perfección. Solo desequilibran cuando la mano del hombre quiere interceder. Ay, sí, me encantan, gracias. Pero no solamente te encantan porque son bellas. Sí, pero también tener plantas ayuda a reducir la huella de carbono, ayuda al ciclo del oxígeno y mejora hasta la ambientación. Espero que tú también hayas aprendido que puedes aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y si quedaste con dudas o no comprendiste,
Recuerda que se repite en horario vespertino por radio y televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube. Y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clase a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa. Preservando la salud. Hasta luego. Bye. Peven, ¿qué tú estás haciendo? El control que no funciona. Déjame ver. ¿Notaste que las pilas están al revés? Realmente no. Ni lo pensé. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, queridos estudiantes. Bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero. y Pedens Serrano. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez continuamos hablando de los ecosistemas, que igual que los sistemas del cuerpo humano, requieren de materia y energía para realizar sus funciones de forma apropiada. Hoy conoceremos cómo se llevan a cabo estos procesos en un ecosistema. Quédate con nosotros en el día de hoy. Como vimos, casi rompo el pobre control sin tomar en consideración que quizás solo le faltaba un soporte energético. Así pasa en la vida y por lo tanto en los ecosistemas. Así es, Pevens. La relación entre la materia y la energía es muy estrecha y es el soporte fundamental de toda la vida. Por eso es importante destacar estos conceptos. Materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones y moléculas. Toda la materia, tanto la del medio inerte como la de los seres vivos, está formada por elementos químicos. Estos se definen como una sustancia que no puede formarse en otras sustancias más pequeñas mediante métodos químicos ordinarios. Existen más de 100 elementos diferentes, cada uno con sus propiedades características. Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos, aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por 5 elementos básicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estos y otros elementos químicos juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida. Los elementos y compuestos inorgánicos que forman parte de la materia viva fluyen en el ecosistema a través de los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Esos movimientos cíclicos que se dan entre esos elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos incluyen componentes geológicos, atmósfera, litosfera, hidrosfera, componentes biológicos como son los productores, los consumidores y descomponedores. De ahí la deriva de su nombre. Bio por los componentes biológicos, geo por los componentes geológicos y químicos por los elementos químicos que intervienen. La energía toma un curso unidireccional a través de un ecosistema, pero muchas sustancias circulan a través del sistema, como son el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro, sodio y minerales como el hierro y el cobalto, utilizados por los sistemas vivos, aunque en cantidades reducidas.
Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser utilizados una y otra vez por otros organismos. De no darse estos ciclos, en un ecosistema los organismos se extinguirían, de ahí su importancia. Es como si tuviésemos un reabastecimiento constante de las necesidades básicas: agua, alimentos, salud, etc., los materiales indispensables para vivir. En pocas palabras, se llama ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos, que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Y para entender mejor, ¿qué te parece si conocemos estos ciclos? Ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas que mediante la meteorización o descomposición de las rocas y minerales liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el cual toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Es importante el fósforo? Eso depende. ¿Quieres tener membranas celulares y huesos en tu cuerpo? Probablemente la respuesta sea que sí. El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio, también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Interesante información. Por otro lado, tenemos el ciclo del azufre. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentran en la corteza de la tierra, o el agua en forma de sulfatos, y compone las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan. A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, es decir, las bacterias y hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias. Y de esta manera se enriquece y se nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera se inicia el ciclo nuevamente. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Los ciclos del azufre y del fósforo son dos tipos sedimentarios, o sea que en este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Como pudimos ver, otros cambios que se generan fundamentalmente en la atmósfera, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, como veremos a continuación. El ciclo del carbono. Es el ciclo biogeoquímico por el que el carbón se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida.
describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Los organismos vivos no pueden crear su propio carbono. Entonces, ¿cómo es incorporado el carbono a los organismos vivos? En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono en gas, CO2. Recuerda que las plantas y otros productores capturan el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa a través de la fotosíntesis. Luego, cuando los animales comen esas plantas y otros animales, obtienen el carbono a través de esos organismos. Pero ¿cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? ¿Recuerdan que exhalamos, es decir, que expulsamos dióxido de carbono? Este dióxido de carbono es generado a través del proceso de la respiración celular, que tiene la misma reacción química que la fotosíntesis, pero a la inversa. Esto implica que cuando nuestras células queman alimento, es decir, glucosa, para obtener energía, se libera dióxido de carbono. Nosotros, como todos los animales, exhalamos ese dióxido de carbono, devolviéndolo a la atmósfera. La descomposición de un organismo muerto también libera carbono a la atmósfera. Tal como dijo el maestro Heriberto, el uso responsable del carbono puede impactar directamente la vida futura. Quizás digas que no tienes que ver con eso, pero hay pequeñas acciones que puedes tomar en cuenta para reducir tu huella de carbono. Utiliza menos la secadora de ropa. Los tendederos y los palitos de ropa son una opción amigable con el planeta. Las secadoras de ropa producen una gran cantidad de dióxido de carbono. Al no utilizarlas, baja tu consumo de electricidad y tu cuenta también. Dejas de producir dióxido de carbono y además tiene como aliado el mejor quitamanchas que existe, el sol. Desconecta el cargador de tu celular. Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado, sigue consumiendo energía y contribuyendo al cambio climático. Por eso le llaman los vampiros energéticos. Lo mismo pasa con el resto de tus aparatos si los dejas conectados, pantalla de TV, computadora, Blu-ray, DVD, etc. La mejor opción es comprar regletas, multicontactos, así con esta podrás desconectar todas tus máquinas con un solo movimiento. Utiliza fundas de tela cuando vayas al supermercado. Seguro esto ya lo sabías, pero uno de los mayores enemigos del medio ambiente es el uso excesivo de plástico. Y usar cajas de cartón o fundas de tela al hacer el súper es una medida necesaria. Regresa al termo. Comprar botellas plásticas con líquido cada que tienes sed es poco amigable con el planeta. Mejor compra un termo y lleva en este todas sus bebidas. Un beneficio adicional es que podrás controlar mejor la calidad de los líquidos que ingieres, pues los llevarás desde tu hogar y no te arriesgarás con bebidas de dudosa calidad. Con el tiempo verás que el ahorro también será notable. Cultiva plantas endémicas. Las plantas propias de la localidad donde vives no requieren demasiado uso de agua y sus beneficios son mayores al absorber el dióxido de carbono del aire. Lo mejor sería que plantaras un árbol, pero si no cuentas con el espacio o las condiciones necesarias, puedes explorar ideas alternativas como los jardines verticales.
Interesantes tips que por cierto van muy de la mano con el ciclo del oxígeno. Veamos. En más de una clase hemos conversado sobre la importancia del sistema respiratorio para mantener oxigenadas las células y cómo fluye dentro de nuestro cuerpo un proceso llamado respiración. Hoy veremos cómo pasa en el exterior. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que se describen en la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el dioxígeno o moléculas diatómicas por poseer dos átomos que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas y los fotosintetizadores son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para producir energía generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de la fotosíntesis se origina oxígeno, glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiación solar. Cabe decir que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que el cuerpo humano expulsa vapor de agua. Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una pequeña cantidad de oxígeno. Pero, ¿te has preguntado cuál es la importancia de este ciclo? Es muy importante para que todos los seres vivos realicen la función de respiración, obtener energía y funcionar de forma que sea posible en la vida en el planeta. Asimismo, como la protección de la capa de ozono, que protege los rayos solares para que la combustión o reacciones químicas puedan realizarse y la vida acuática sea posible. Interesante, Diberto. ¿Qué tal si por último, pero no menos importante, hablamos del ciclo de agua? Veamos. La Tierra está compuesta de agua en un 75%. De ella, una parte es superficial y otra subterránea. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Debido a la inferencia del sol y las altas temperaturas, estas se elevan. A medida que este aire se enfría y el vapor se transforma en agua, entonces llega la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Luego caen por su propio peso. Esto es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, entonces caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o un océano. A este fenómeno se le conoce como escorrente. Otro porcentaje de agua se filtrará alrededor del suelo, formando los acuíferos con capas de agua subterráneas, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática. A veces el agua brota en la superficie formando una fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Un aspecto a destacar en el ciclo hidrológico es su papel de transporte de sustancias. La lluvia caída disuelve y arrastra sales hacia el mar, donde se concentran y se precipitan. Los sedimentos formados entran en los ciclos geológicos diagenéticos. En su conjunto, el ciclo hidrológico se puede considerar como una operación de lixiviado a escala planetaria. ¿Sabías que podrías estar bebiendo la misma agua que Cristóbal Colón? Como hemos mencionado, el agua es reciclada constantemente a través del ecosistema por el ciclo del agua. Esto quiere decir que el agua que bebiste hoy ha estado presente por millones de años. Podrías estar bebiendo la misma agua que alguna vez bebió Cristóbal Colón, los primeros hombres o incluso los dinosaurios. Interesante la clase del día de hoy. ¿Qué tal si ahora evaluamos qué tanto hemos aprendido? Hagamos este ejercicio. Te daremos unas preguntas con varias opciones y debes elegir la respuesta correcta. ¿Están listos? Pues iniciemos. Número 1. En los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema se involucran componentes geológicos y biológicos. ¿Cuáles de estos componentes corresponden a componentes biológicos? A. Productores, consumidores y descomponedores. B. La atmósfera y los productores. C. La litosfera y los descomponedores.
Excelente. La respuesta correcta es productores, consumidores y descomponedores, ya que son estos los componentes biológicos de un ecosistema. Por ejemplo, los productores toman materiales del ambiente, los consumidores los distribuyen y los descomponedores, es decir, hongos y bacterias, los devuelven al suelo y al aire. Pregunta número 2. ¿Cuáles de estas sustancias circulan a través del ecosistema? A. Agua, nitrógeno y carbono. B. Fósforo, azufre y magnesio. C. Todas las anteriores. Muy bien, la respuesta correcta, todas las anteriores. Así es, todos los ciclos biogeoquímicos se presentan en el ecosistema. Número 3. ¿De qué forma actúan el oxígeno, nitrógeno y el carbono en el ecosistema? A. Como gases. B. Como minerales. C. Como sustancias sedimentarias. Excelente. En los ciclos biogeoquímicos fundamentalmente se presentan como gases con interacciones en la atmósfera. Pregunta número 4. En los ciclos de fósforo y el de azufre, los nutrientes circulan principalmente en A. La atmósfera. B. La corteza terrestre. C. La litosfera. Así es, la respuesta correcta es la corteza terrestre. El fósforo y el azufre mayormente realizan su ciclo sobre la Tierra. Número 5. ¿Cómo ocurren los ciclos biogeoquímicos? A. Como procesos naturales. B. Como procesos creados. C. Como procesos inducidos. Exactamente, son procesos naturales que se autorregulan y funcionan a la perfección. Solo desequilibran cuando la mano del hombre quiere interceder. Ay, sí, me encantan, gracias. Pero no solamente te encantan porque son bellas. Sí, pero también tener plantas ayuda a reducir la huella de carbono, ayuda al ciclo del oxígeno y mejora hasta la ambientación. Espero que tú también hayas aprendido que puedes aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y si quedaste con dudas o no comprendiste, recuerda que se repite en horario vespertino por radio y televisión. Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube. Y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clase a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa, Preservando la salud. Hasta luego. Bye. En la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., District of Columbia, hay un monumento ubicado con orgullo en el extremo oeste del National Mall. El Lincoln Memorial es uno de los monumentos estadounidenses más queridos por los habitantes de este país. Fue construido para honrar a Abraham Lincoln, el 16º presidente de este país. Este majestuoso monumento atrae a millones de visitantes cada año. Para saber más sobre este monumento, quiero que estés pendiente a la clase de hoy. ¡Let's start! Greetings to the best students in the world. Una vez más, saludamos los mejores estudiantes del mundo. Your English teachers, Iman, Nur, and Raizano, ready to teach you in this distance class.
Estamos listas para enseñarte inglés en estas clases a distancia. How are you today? It's my duty to tell you once again, you are learning at home to preserve your health. Aprendes desde casa porque debes preservar tu salud. Por eso estamos en estos medios de comunicación. Como en cada clase, continuarás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita about giving and asking for instructions, es decir, dar y pedir instrucciones, esta vez relacionadas a las cosas con las cuales estás familiarizado o familiarizada. Todo con el objetivo de que al finalizar esta clase seas capaz de dar y pedir instrucciones, esta vez, como ya te dije, sobre cosas con las que ya tienes familiaridad. Recuerda, para dar instrucciones debemos utilizar un modo verbal que ya has aprendido, the imperative form. En español, el modo imperativo. No te pierdas la clase de hoy. Ten tu lápiz y cuaderno a mano y presta mucha atención. Last class, we continued learning about giving and asking for directions and instructions. En la clase pasada, estuvimos aprendiendo a dar y pedir instrucciones sobre los lugares que hay en una localidad. We hope you are practicing. Esperamos estés practicando. Así que pasemos directamente a hacer nuestra recapitulación. Busca en tu cuaderno el vocabulario que te hemos dado, porque lo seguiremos utilizando. Para realizar este ejercicio, quiero que prestes mucha atención porque necesitarás escuchar bien y escribir cada cosa que te diré. Imagina que estás en una localidad llamada Castañuelas. Este precioso lugar se sitúa en la provincia de Montecristi. Imagina que uno de los sectores de esta localidad solo cuenta con 6 bloques. Una avenida central llamada Palm Street Avenue y 3 calles pequeñas. La primera se llama Sunny Street. La segunda se llama 20th Street y la tercera se llama 44th Street. Solo la calle Sunny Street atraviesa la avenida principal. Recuerda que se llama Palm Street Avenue. En el primer bloque paralelo a la avenida Palm Street hay un supermercado, a supermarket, un cajero automático, an ATM. El segundo bloque se ubica frente al primero. En este bloque hay un estadio de béisbol, a stadium. También hay una oficina postal, a post office. En el tercer bloque hay un hotel, a hotel, y un tribunal, a court. En este mismo bloque, pero dando a la calle Sunny Street, se encuentra una farmacia, a pharmacy, y dando a la calle 44th Street hay una parada de autobús, que en inglés se dice bus station o bus stop. En el cuarto bloque, frente al tercero, hay una iglesia, a church. En el quinto bloque, paralelo a la avenida Palm Street, hay un parque, a park, y paralelo a la calle 44th Street hay un hospital, a hospital. Ya en el sexto bloque hay una tienda de animales, a pet shop. En este mismo bloque, dando a la calle 20th Street, hay una plaza comercial, a mall. Ahora, partiendo de lo que te he explicado, quiero que por favor contestes las siguientes 4 preguntas. 1. If I am at the church, how do I get to the bus stop? Si estoy en la iglesia, ¿cómo llego a la parada del bus?
2. If I am at the stadium, how do I get to the pharmacy? Si estoy en el estadio de béisbol, ¿cómo llego a la farmacia? 3. If I am at the supermarket, how do I get to the hospital? Si estoy en el supermercado, ¿cómo llego al hospital? And 4. If I am at the bus stop, how do I get to the mall? Si estoy en la parada de autobús, ¿cómo llego al centro comercial? Now, your teacher Iman is going to give you the answers. La teacher Iman te dará las respuestas. Escúchala para que puedas completar este ejercicio. If I am at the church, how do I get to the bus stop? Go straight for 1 block. Turn left and walk 1 more block. The bus stop will be on your left. Gira a la izquierda y camina una cuadra más. La parada de autobús estará a tu izquierda. If I am at the stadium, how do I get to the pharmacy? Cross the street. Go straight for 1 block. Turn left, walk 1 block, and cross the street. Cruza la calle. Sigue derecho por una cuadra. Gira a la izquierda, camina una cuadra y cruza la calle. If I am at the supermarket, how do I get to the hospital? Go straight for 2 blocks. Turn left and walk 1 more block. Cross the street. Sigue derecho por 2 cuadras. Gira a la izquierda. Camina una cuadra más y cruza la calle. If I am at the bus stop, how do I get to the mall? Go straight for 1 block, cross the street, turn left at 20th Street, and walk 1 block. The mall will be on your left. Sigue derecho por una cuadra. Cruza la calle, dobla a la izquierda en la calle 20 y camina una cuadra. El centro comercial estará a tu izquierda. Esperamos tú también estés practicando en tu casa. Puedes hacerlo con tus compañeros de clase, vecinos y familiares. Ahora, como cada día, luego de nuestra recapitulación, no olvidamos decirte, You have homework for today. We hope you have done your homework. Espero hayas realizado tu asignación en la cual I asked you. Te pedí hacer un mapa de tu sector y escribir las indicaciones para llegar a 3 lugares de tu localidad. Y como cada día, te pedimos compartir con tu teacher y tus compañeros tus asignaciones realizadas, ya que deseamos que puedas aprender inglés a pesar de las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Ahora, please complete your self-assessment about today's class. Completa tu autoevaluación sobre el tema de hoy. Statement: yes. So. No. I can understand steps for giving instructions on how to do things I am familiar with. Puedo comprender por lo menos pasos para dar instrucciones sobre cómo hacer cosas con las cuales estoy familiarizado, familiarizada. I can write at least steps for giving instructions on how to do things I am familiar with. Puedo escribir por lo menos pasos para dar instrucciones sobre cómo hacer cosas con las cuales estoy familiarizado o familiarizada. I imagine that you already know how to save a contact on a phone. Imagino que ya sabes cómo guardar un contacto en tu teléfono celular y que seguro le darías instrucciones a otra persona. For example, your grandma. Por ejemplo, a tu abuela. Pero,
¿Podrías hacerlo en inglés? Para que puedas hacerlo, le pediré ayuda a your teacher Iman. Listen to the following instructions for saving a contact on a phone. Notice the imperative form used for giving instructions. Lee las siguientes instrucciones para guardar un contacto en un celular. Observa la forma del imperativo que se usa para dar instrucciones. Te diré este vocabulario 2 veces en inglés and 1 in Spanish. Ten tu lápiz y cuaderno a mano. Steps for saving a contact on your phone. Turn your phone on. Turn your phone on. Enciende tu celular. Enter the number of your contact. Enter the number of your contact. Ingresa el número de tu contacto. Tap the Create Contact option. Tap the Create Contact option. Toca la opción Crear contacto. Write the name of your contact. Write the name of your contact. Escribe el nombre de tu contacto. And finally, press Save. Press Save. Presiona guardar. Now, I want you to underline the verbs used in the steps before for giving instructions. Quiero que subrayes los verbos utilizados en los pasos anteriores para dar instrucciones. I'm going to repeat the vocabulary. Te repetiré el vocabulario, esta vez solo en inglés. Steps for saving a contact on your phone. Turn your phone on. Turn your phone on. Enter the number of your contact. Enter the number of your contact. Tap the Create Contact option. Tap the Create Contact option. Write the name of your contact. Write the name of your contact. And press Save. Press Save. Ahora la teacher Raisi te dirá cuáles son los verbos en cada una de estas oraciones. The verbs used in the sentences are, los verbos utilizados en estas oraciones son turn on your phone, turn on, que significa encender. Enter the number of your contact. Enter, en esta oración, significa ingresar. Tap the Create Contact option. Tap significa tocar. Write the name of your contact. Write es escribir. And press Save. Press, que significa presionar. Recordemos una vez más el uso del modo imperativo. The imperative form is used to give instructions. La forma imperativa se usa para dar instrucciones. The imperative structure are verbs used in the base form. La estructura imperativa son verbos usados en la forma base. The imperative form is used without to. La forma imperativa se usa sin el verbo en infinitivo. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Para hacer un imperativo negativo, coloca do not or don't antes del verbo. Hagamos un ejercicio. Put the following steps in order based on how to use a TV. Order these steps from 1 to 4. Ordena los siguientes pasos del 1 al 4 de acuerdo a cómo se usa un televisor.
En cada línea vas a escribir el número de orden según la instrucción. Te repetiré 2 veces cada oración. También te las diré en español. 1. Turn on the TV. Turn on the TV. Enciende la televisión. 2. Find your favorite channel. Find your favorite channel. Busca tu canal favorito. 3. Plug in the TV. Plug in the TV. Conecta el televisor. And 4. Watch your favorite program. Watch your favorite program. Mira tu programa favorito. Ahora, la teacher Iman is going to give you the answers. Thank you, Raisi. Listen to me and answer. 2. Turn on the TV is the second step. 3. Find your favorite channel is the step number 3. 1. Plug in the TV es el primer paso. 4. Watch your favorite program is the step number 4. Para que puedas comprender mejor, te diré cada paso en forma organizada. Step 1. Plug in the TV. Step 2. Turn on the TV. Step 3. Find your favorite channel. Step 4. Watch your favorite program. Iman, thank you for giving the answers to our students. Gracias por dar las respuestas a nuestros estudiantes. Ahora pasemos a un siguiente ejercicio. Choose something you can teach your parents how to do. Then write 3 to 4 steps for the instructions on how to do it. Piensa en algo que tú puedas enseñar a tus padres cómo hacer. Luego escribe de 3 a 4 pasos de las instrucciones de cómo hacerlo. Steps 4. 1, 2, 3, and 4. ¿Cómo tus respuestas pueden variar? Yo te diré un ejemplo para que te guíes. Steps for turning on a laptop. Pasos para encender una computadora portátil. 1. Look at your computer. Mira tu computadora. 2. Search for the button on the top left of the laptop. Busca el botón en la parte superior izquierda de la computadora portátil. Number 3. Press this button once down with a firm pressure. Presiona este botón una vez hacia abajo con una presión firme. 4. Wait a few seconds for the laptop to turn on. Espera unos segundos a que se encienda la computadora portátil. Iman, thank you for your example. Muchas gracias por tu ejemplo. Recuerda que estas respuestas pueden variar según lo consideres. Nuestro tiempo en esta clase casi ha culminado, pero como ya sabes, debemos recapitular lo aprendido. Today, we continued learning about giving and asking instructions. Hoy continuamos aprendiendo a dar y pedir instrucciones, esta vez orientadas en cosas que no son familiares. Para que practiques en casa, te diré cuál será tu asignación. Write 3 or 4 steps for turning off a laptop. Escribe 3 a 4 pasos para apagar una laptop. Una vez más, esperamos que te haya gustado la clase de hoy.
No olvides volver a completar tu autoevaluación en caso de que tus respuestas hayan cambiado. Y deseando tengas un buen día, your teachers, Raicy Sano and Iman Nur se despiden. Have a great day and see you next class. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó el profesor Alexander de matemáticas? Pues les habló de los polígonos. Así también, tu maestra de ciencias sociales, Jancel, le estuvo enseñando sobre neurociencia. Y por supuesto, en francés aprendiste sobre passé composé avec auxiliaire être, esperando que cada día fortalezcas más tus conocimientos. No dudes de la capacidad que tienes para avanzar en tus clases. Quédate en casa para preservar tu salud. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. Hasta la próxima.